La España de las décadas centrales del siglo XX vería nacer más de 290 nuevos pueblos. Allí fueron a vivir los llamados colonos, campesinos a los que se repartían tierras a cambio de que las trabajaran e hicieran fructificar. La colonización fue la alternativa franquista a la frustrada reforma agraria que intentó la Segunda República. El proyecto fue presentado como una modernización de la anticuada agricultura española, reconvirtiendo yermos y secanos en productivos regadíos mecanizados y creando una clase media de propietarios agrícolas, los colonos, a los que incluso se instalaba en pueblos nuevos dotados de las ventajas de las ciudades. La institución encargada de llevar a cabo la reforma fue el Instituto Nacional de Colonización, INC. Creado poco después de acabar la Guerra Civil, tardaría en comenzar a actuar casi 10 años. Finalmente, como dicen algunos colonos, Franco les quitó la tierra a los ricos para dársela a los pobres, aunque en realidad las expropiaciones fueron más bien una compra encubierta de tierras poco productivas. Mingo Gil, Cañada de Agra y Nava de Campana, las tres joyas de Ellín, como las califican algunos de sus habitantes, son tres de los poblados que el INC construyó en Albacete. Dentro del Plan Nacional pueden considerarse como núcleos tardíos, lo que no impidió que José Luis Fernández del Amo recibiera el Premio Nacional de Arquitectura en 1967 por el diseño de Cañada de Agra. Este documental está dedicado a las personas que con su trabajo hicieron realidad estos tres pueblos. Los tres poblados de colonización de Ellín recibieron a sus primeros habitantes en el año 1965. En su mayor parte procedían de la comarca del Campo de Ellín o sus inmediaciones, muy especialmente de Camarillas y Alcantarilla de Jover, aldeas de las que se les había desalojado debido a la construcción de los pantanos de Camarillas y el Cenajo respectivamente. Hasta 1972, el INC tuteló la actividad de los colonos. A partir de entonces, los poblados pasaron a depender del Instituto de la Reforma y Desarrollo Agrario, IRIDA, trasladándose la sede directiva de Alicante a Albacete. Ese mismo año, el ministro de Agricultura, Tomás Allende García Baxter, visita los poblados y concede una ampliación de las parcelas, inicialmente de 5 hectáreas a 10 hectáreas. Estos cambios impulsaron a muchos de los obreros agrícolas del INC a convertirse en colonos, al tiempo que se paralizaba la llegada de otros nuevos. Yo estuve 3 años de tractorista en la misma empresa y viendo esto cómo funcionaba, pues tuve la idea de solicitar una parcela. Y ya pues cuando nos echaron porque el trabajo empezó a reducirse un poco, pues cogí la parcela y aquí estoy en la misma, trabajando en la tierra. Es que se han transformado los nombres, pero precisamente cuando se empezó se llamaba Instituto Nacional de Colonización, que iba colonizando tierras para dárselas después a los agricultores. Y claro, pues yo tuve la suerte de, después de estar trabajando aquí 3 años, pues quedarme con una parcela, que decidí eso y aquí estoy. En la década de los 80, los poblados pasan a ser pedanías de Ellín y quedan establecidas las condiciones de acceso a la propiedad de viviendas y parcelas, con lo que muchos colonos
se convertirían finalmente en propietarios. Cada parcela tenía su precio y el que fuera de primera ni que fuera de segunda no podíamos tampoco pagar más o menos unos que otros. Cada parcela tenía su precio y no teníamos muchas ventajas. Cuando se hicieron las tierras, primero hubiera cambiado lo que dieron, porque estamos arrastrando todavía los problemas y hay gente mayor que dice, bueno, pero esto es nuestro o no es nuestro. Yo creo que se hizo mal en no haber explicado a la administración qué proceso llevaba esto. Porque esto no es vivir en un piso y estás pagando y al final sea del Estado. Es decir, el trabajo, ¿se ha valorado de verdad o se pensó, se valoró en el trabajo de personas que se vinieron con 30 años y han muerto con 80? ¿Se ha valorado que eso es suyo, que se lo han ganado? La primera sensación que transmiten Mingo Gil, Cañada de Agra y Nava de Campana es de uniformidad y orden. Sobre un entramado viario regular se alinean viviendas idénticas, aunque las excepciones son cada vez más numerosas. Esta homogeneidad no tiene nada de fortuito. Fue planificada desde el trazado de todos los pueblos de colonización, al servicio del control social y adoctrinamiento que el régimen franquista pretendía ejercer. Aquí este pueblo siempre hemos sido como una familia, porque todos los que estábamos teníamos los mismos problemas. Si venía una piedra teníamos los mismos problemas. Si venía un bajón en la fruta, que venían los murcianos a comprarnos la fruta, y era un año que había muchísima fruta, y bajaba el precio del albaricoque, todos los vecinos teníamos el mismo problema. Y este pueblo ha sido siempre, los mayores hemos sido siempre una familia, todo el pueblo, porque todos teníamos los mismos problemas y las mismas ventajas. Los colonos tenían una doble función para un estado de concepciones autárquicas: proporcionar alimentos y ocupar a un sector de la población sin posibilidades laborales y por tanto potencialmente inestable. Para el perfecto cumplimiento de este cometido, los colonos debían servir como soldados a su patria, y lo mismo que a los soldados en su instrucción, se les sometía a un proceso de igualación desde que se les reclutaba. Y un recuerdo que lo voy a tener toda la vida de una maestra que era muy seguidora del antiguo régimen, y con 50 años a lo mejor una persona que tenga 70 le cuesta difícil creerlo, pero yo en el año 67, 68 y 69 nosotros nos hacían cantar el cara al sol. O sea que eso es un recuerdo un poco difícil. La principal condición para solicitar ser colono era encontrarse en unas condiciones de precariedad casi absolutas. A partir de aquí, el INC realizaba un proceso de selección en el que, además de experiencia en el trabajo agrícola, se requería buena salud y una recta conducta moral, certificadas por la Guardia Civil e Iglesia. Aquí a Cañada de Agra lleguemos prácticamente como cuando se va a la siega, con el macuto a las costillas. Mi familia, antes de llegar a Nava de Campana, llegó a Mingo Gil. Y mi padre llegó con mi abuelo, y en realidad el colono era mi abuelo, y se enteró en la provincia de Granada por un cuñado de él que tenía una parcela en San Isidro de Herbatera. Y entonces le dijeron que, bueno, que podían conseguir una parcela aquí en la provincia de Albacete, y entonces estuvimos un año en Mingo Gil, y ya cuando hubo parcelas suficientes, en el año 66, principios del 67, nos vinimos aquí a Nava de Campana. De este modo, individuos de perfil laboral semejante llegaban en similares condiciones a los poblados, donde deberían enfrentarse a las mismas circunstancias e incluso habitarían en viviendas idénticas.
ver un pueblo que es todo igual, se nota que eso está hecho así por algo. La tutela era una relación de poder desigual. Se justificaba en basar la autoridad del tutor en el amparo de un tutelado en situación de invalidez o incapacidad. Era una forma de poder omnímodo e incuestionable, que iguala de nuevo a los colonos y que implica un ejercicio de guía constante en la vida de los poblados. Por si fuera poco, este tutor resultaba temible, como bien sabían los colonos que procedían de uno de los primeros poblados, el alicantino San Isidro de Albatera, ubicado junto a un campo de concentración de presos políticos. Lo que más me impresionó a mí y a toda la gente que vivíamos allí, o sea que asistíamos allí, fue cuando se cayeron los 7 que se cayeron a 100 metros de altura, porque se quebraron las canales, se rompieron las canales y cayeron al muro que estamos entonces haciéndose, empezando, hacia las primeras losas que habían de muro, y cayeron a 100, lo menos a 100 metros de altura o quizás más. ¿Y esa gente que era? ¿Trabajadores de la presa? Claro, o... trabajadores. ¿De qué tipo? ¿Eran trabajadores? Trabajadores, la mayoría de aquella gente que metían a aquellos sitios de máximo de peligro eran presos. Presos políticos, ¿eh? Del programa... Presos de políticos, allí ¿no? Había presos y de gente que había hecho raterillos. La gestión de los poblados correspondía al denominado administrativo, un funcionario bajo cuyo mando estaban los capataces. Las denominadas juntas de colonos, al frente de las cuales había un presidente o pedáneo, eran el único órgano de representación, aunque sin capacidad de decisión. Además, instituciones de ámbito nacional como la Iglesia, la sección femenina y la Hermandad Sindical de Falange, dedicadas al adoctrinamiento, contaron con sede en cada poblado. Aquí, aparte del párroco, la figura clave era el llamado sociólogo, cuya misión era solucionar los problemas de convivencia que pudieran perturbar la estabilidad en las comunidades. Recuerdo que aquí hasta el año 75, pues aquí mandaba el maestro, el cura y el cacique del pueblo. ¿Y quién era el cacique del pueblo? Los caciques entonces eran los pedáneos que ponían. ¿Había pedáneos en aquel No, tiempo? perdón, no los pedáneos, sino los presidentes de las juntas de colonos. De las juntas de colonos. La actividad económica, la agricultura, estaba sometida a las directrices técnicas del INC, así como a la discreción de los peritos y capataces. El papel de figuras comunitarias tradicionalmente revestidas de autoridad, como los maestros y el médico, quedaba relativizado por la omnipresencia estatal y porque no llegaban a arraigar en la comunidad. La omnipresencia del Estado condicionó las interrelaciones comunitarias, pues mientras marcaba las distancias entre tutores y tutelados, colocaba al conjunto de los colonos en el mismo plano. Ante un mundo nuevo que partía de cero y en el que ningún colono era más que otro, se estableció un estado de solidaridad entre individuos que se tradujo en multitud de prácticas de ayuda recíproca. Recuerdo cuando la gente en las calles, pues nos juntábamos los vecinos pues hasta las tantas de la mañana, porque otro día tenías que madrugar y tal, y hacía la típica cuerva o esta cosa que se ha perdido, el hablar, como tú acabas de decir, el estar, los críos jugando por un lado, los padres hablando de una cosa. Eso quizás son muy buenos recuerdos, de verdad, pero eso se ha perdido ya. Todos recuerdan con nostalgia cómo ante la imposibilidad de contratar jornaleros se prestaban ayuda mutua en las tareas agrícolas, la conocida peona vuelta. Cómo cada cual contribuía con lo que podía a celebraciones y fiestas, música, bebida, comida, la propia vivienda. Mientras los niños entraban y salían de las casas de los vecinos, igual que de las propias. Lo hicimos amigos, nos ayudábamos como familia, ¿no? Uno poníamos a poner cebolla
y no tenías por aquí, se lo decía a los vecinos, oye, sí, nada, yo voy contigo y luego cuando la ponga yo, tú conmigo, y no lo gastábamos en duro, las que nos ayudábamos y así. No lo gastábamos porque no teníamos para meter jornaleros. Entonces cogíamos cuando venía el agua, nos tocaba el agua, pues sembrábamos la nuestra o la otra, íbamos después a la otra y así. Sembrar tomates, sembrar pimientos, cebollas, de todo. Y así lo ayudábamos unos con los otros, les devolvíamos los jornales. Que en mayor parte no llevábamos gente de fuera, porque nos ayudaba, el vecino de al lado nos ayudaba, y después íbamos nosotros y le plantábamos ahí. O sea que no, cambiábamos los jornales para no pagar ninguno. En el plano simbólico, aquella igualdad se ha convertido en la principal seña identitaria de estas comunidades, en símbolo de la propia comunidad. Velar por su mantenimiento es una tarea ardua ante el cambio constante, signo de los tiempos actuales. Ejemplo de ello es la crítica que generan los cambios en las fachadas de las casas, porque supone quebrar la igualdad primigenia. Ahora ya se están haciendo algunas obras que están cambiando el sistema de obra, porque ya se han reformado casas por fuera que les quitan la estructura que tenían. Yo eso lo hice herida así, guardo en mi casa ese protocolo de decir, bueno, la casa me hicieron así, yo la voy a mantener así. En las fachadas no cambiaran. Las fachadas no cambiaran, que las casas por fuera sean todas igual. De hecho, por ley no se pueden cambiar, ¿eh? Y Por ley no se puede cambiar, no. pero el que no ha pedido permiso lo ha hecho. Claro, claro. Sí, yo lo he visto eso, que Nosotros no muchos queremos han que se cambiado cambie. la estructura de la casa y yo digo, bueno, si lo hicieron así, ¿por qué tenemos que Y cambiar? no. Para mí personalmente no hay que sancionar a nadie, sino decir, señores, hay que mantener los pueblos como están. Porque yo creo que una obra como esta, con ladrillo visto, con los muros que tienen, las buenas obras que son, había que mantenerlas tal y como son, aunque sean nuestras. No vale decir que como es mío hago lo que me da la gana, eso no se puede hacer. Y luego las cooperativas que se hacen alrededor, pedirle por lo menos que tengan una estética muy parecida. Porque nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero tienen una belleza especial. Entonces si empezamos a quitarle lo que es ladrillo visto y hacer otras cosas, pues la verdad es que no sé qué tengo. Estoy en contra de que se reforme, ¿sabes? Dentro de lo que quieras, pero fuera. Poco importa que la igualdad fuera consecuencia de una estrategia de igualación artificiosa inducida desde el poder. La efectividad alcanzada en el control social y político resultó inútil y contradictoria en el plano económico, debido a la entrada en el nuevo contexto de economía liberal. Había crisis para vender la fruta, pues organicemos de poder tirar la fruta y los pagaban por cogerla y tirarla, porque si no, sé que quedaban los árboles. Y se le sacó un dinero que esperábamos de que no se le iba a sacar nada, y con aquella ayuda de poderla tirar y no la pagaba el gobierno, pues se le sacó algo. Pero tuvimos también nuestra crisis con la cosa de la fruta, porque nos la llevaban y teníamos que tomar algún giro, y fue ese, coger y destruirla, tirarla y enterrarla, y así pues le saquemos algún dinero, que de la otra forma... La reforma colonizadora llegó tarde y se dilató demasiado. Concebida para un marco autárquico, se desarrollaría en plena apertura de la economía española al mundo y a un mercado muchísimo más competitivo y globalizado, que hacía ya inviables las pequeñas explotaciones. A pesar de la ampliación de las parcelas, el sostenimiento familiar enseguida evidenció sus dificultades. Bueno, pues en el año 70, yo creo que hasta el año 85-86 esto era rentable, porque con 9 hectáreas las familias podían vivir. Si tú vivías, tenías lo que hacía era sembrar diversas cosas, hortalizas, también tenías 200 ovejas, o sea, era una economía familiar donde procuraba trabajar toda la familia, y el que no tenía pues ayudaba con otros colonos y se devolvían las peonadas, que se llamaban. Pero a partir del año 86-87 pues la agricultura no es rentable,
No es rentable porque no ganan ni para comer. Tuvimos unos años que se le podían hacer números a las cosas, pero luego vino ya la crisis de que empezaron las cooperativas a venir a comprar. Unos años se lo llevaba, otros años no se lo llevaba. Y los primeros años, bueno, la fábrica de Murcia. Pero cuando se empezó a notar que empezó a empeorar, porque la carestía de los abonos, de los jornales, y todo iba para arriba, y la fruta se mantenía los mismos precios, pues notemos que estábamos perdiendo bien dinero. Vivir de la tierra es que hoy, si no es a grande escala, no se puede vivir. Porque ahora hay que hacerlo todo con maquinaria. Y la máquina, vale mucho la maquinaria, se lleva mucho y cuesta mucho el mantener la maquinaria para hacer los trabajos. Entonces, si no es a grande escala, en 12 hectáreas, ¿qué máquina podemos nosotros comprar para hacer nada? Pues no, la maquinica de sulfatar la tierra y los árboles y tal, pero no puedes meterte mucho más, porque para 12 hectáreas, ¿qué vas a hacer? A esta altura, no, la agricultura tiene que ser ya a grande escala, que se puedan tener maquinaria para hacer las cosas con poca mano de obra. Y claro, pues la agricultura así a pequeña escala hoy ya no es rentable. Los tres poblados se centraron en la producción de albaricoque en combinación con cultivos estacionales, dejando además un pequeño espacio dedicado a cultivos de consumo doméstico. A pesar de la guía del personal del INC, las dificultades en los primeros años fueron enormes. Lo reciente de las plantaciones y la obligación de ir reintegrando el dinero invertido en el acondicionamiento de las tierras y las herramientas entregadas forzaron a trabajar en el campo a toda la familia. Las mujeres debían doblar sus esfuerzos y los hijos tenían que ayudar siempre que fuese posible, sobre todo en el despedregado de las parcelas. Mi vida era a las 6 de la mañana, yo me levantaba todos los días a las 6, y mi marido también. La mayor parte de los días, pues como él tenía que hacer allí y yo me tenía que esperar a echar los chiquillos a la escuela, pues él a las 6 se levantaba y se iba. Se ponía a secar alfalfa, a regar, a sembrar, y entonces yo me quedaba arreglando todos los animales. Cuando terminaba, preparaba, le ponía el desayuno a los chiquillos y los mandaba para la escuela, ya tenía el almuerzo de él y el mío preparado, y teníamos un tractorcico mediano, y sin carnet ni nada. Cogía el tractor y salía tirando para allá, le llevaba el almuerzo a él y ya me quedaba hasta las 12:30, o la 1, que ya nos veníamos los dos. Y cuando veníamos al mediodía, la comida, que muchas veces la hacía de noche, para otro día cuando viniera tener la comida hecha, porque los chiquillos a la tarde tenían que ir. Y al mismo comer, pues él se iba otra vez, y yo a las 3 al echar los chiquillos a la escuela otra vez, entonces salía para allá otra vez con el tractor. Me tenía que tirar 2.000 o 3.000 kilos de abono, yo solo, y ella era la que me ayudaba. Yo cogía a lo mejor que lo cogía, los sacos, me echaba un saco de abono al hombro al lado y lo llevaba a 100 metros, y entonces ella me lo daba a cubo. Yo iba tirando para no perder tiempo, pues ya llegaba, llenamos un cubo, llevaba yo la abonadora y me lo echaba y vemos, tirando. Regaba por las noches y yo alumbrándole con la... para cuando llegaba el agua, porque era poca para lo que sembrábamos, y me córtala. Sí. Y me daba miedo y todo, estar yo allá adelante, yo en un sitio y yo en otro. De Y noche. ahora no, ahora riegan como quieren, porque Muchas lo veces tienen todo muy bien arreglado. Muchas veces la veía yo, y estaba sentada por allí con un sueño, y le decía yo, acuéstate. Sí, pero tenía tenía la linterna en la mano para ver el agua como cuando llegaba. Teníamos críos pequeños y nos teníamos que llevar a la tierra, allá donde teníamos la finca, y allí estábamos trabajando y con el crío al lado. La gente sin coger un duro tenía que dedicarse a despedregar las tierras con lo que había entonces, con un carro, con un mulo, con un burro, con lo que se podía. Y la verdad es que fueron tiempos difíciles, difíciles como estaban en todos sitios, ¿no? Pero en definitiva los recuerdos no malos, porque ahora los recuerdos son recuerdos buenos, pero recuerdas del sacrificio de tanta gente como había aquí, lo que padeció para sacar esas tierras a flote.
En todas las faenas trabajábamos lo mismo el matrimonio que los críos. Los críos, en cuanto salían de la escuela, esos iban allí a trabajar, porque, bueno, era esa vida. Sí, ahora dicen que explotan a los críos, ¿no? Mis hijos han estudiado hasta que han querido, han ido a la escuela. Cuando por fin lograban cosechar, los colonos quedaban a expensas de mayoristas de Murcia y Valencia, pues los intentos por organizar cooperativas para poder negociar en condiciones no fructificaron. O venían los murcianos, aquí prácticamente han sido los murcianos, han sido y siguen siendo. Y siguen siendo. Los que siguen, la marcha de estos pueblos son los murcianos los que, el aberco que me lo cortó, la brócoli, la cebolla, los tomates, los murcianos son los que se llevan todo. Pero el tema mayor ocurrió con la cooperativa de la fruta que se formó en Ellín, y aquello pues no dio mucho resultado. No dio mucho resultado porque la gente no estaba preparada para saber lo que era una cooperativa, y los que lo organizaban tampoco. Entonces, en realidad, cuando una persona se mete en un cargo de una cooperativa, es porque si no sabe llevarlo, no va a funcionar. Pero en fin, pues se palijó todo, y entonces pues se empezó a hacer otro sistema de cooperativas entre los agricultores. Se formó una que fue la primera en Iso, y yo, por cierto, estuve bastante tiempo trabajando también en ella, y se organizaba toda la fruta allí, y de allí se la llevaban los murcianos a la fábrica. La implantación de la colonización en Ellín en la década de los 60 coincide con el éxodo rural. Esta circunstancia la hizo aparecer como alternativa frente a la tendencia a migrar a las ciudades para trabajar en la industria o los servicios. Después de que se cerrara el acceso al colonato en la década de los 70, Mingojil, Cañada de Agra y Nava de Campana fueron utilizadas para instalar a gentes que habitaban en aldeas dispersas del campo de Ellín, como Tabizna o las Casas del Río. Como ocurrió con los colonos, mudarse a los pueblos de colonización significó un salto cualitativo en la forma de vida de estas personas. A pesar de continuar trabajando en el campo, podían llevar a sus hijos al colegio, acceder a un médico, tener una casa con agua corriente y luz eléctrica. Allí en la estación ni había luz ni agua. Y él se ponía a afeitar y yo con el carburo aquel le alumbraba y afeitaba. Pues la mayor parte de las necesidades estaban aquí cubiertas, siempre, ya no hemos tenido cubiertas. El médico ha venido 2 veces por semana. La farmacia, pues viene una farmacéutica y trae lo que hace falta, y lo que no lo tiene aquí tiene una pequeña farmacia, pero que no, bueno, un botiquín. Pero después se llevan las recetas y a la una tenemos aquí los medicamentos. O sea que estamos bien servidos. Tiendas, había una tienda, había un bar, siempre desde que le vinimos. El coche de línea que pasa todos los días, a las 9 y vuelve a la 1. Estamos servidos de eso, en parte para ir a Ellín, que no tiene coche. Pero de servicios, pues alguna pequeña cosa. Y las escuelas pues también han estado bien. Es que cuando empezamos no había guarderías, que lo echábamos mucho de menos, porque todos los matrimonios vinimos jóvenes con críos pequeños. Por eso, todos coinciden unánimemente en que establecer los poblados fue una gran idea y la alaban sin excepción. Aunque fuera de Franco, matizan algunos. Esta combinación de agricultura de regadío y mecanizada, unida a una comunidad de campesinos propietarios que habitan pueblos nuevos, con servicios propios del mundo urbano, generaría formas culturales originales a partir de la tradición local del área. La fiesta, expresión viva del sentir de un colectivo humano, es posiblemente uno de los apartados de la vida comunitaria donde mejor se puede apreciar esta producción cultural. El Estado, a través del INC, y la Iglesia se encargaron de proporcionar el motivo de celebración a los nuevos pueblos. Así, a cada poblado se le adjudicó un patrón.
San Isidro Labrador a Mingojil, San José a Cañada de Agra y San Francisco de Asís a Nava de Campana. Yo recuerdo las primeras fiestas de mi pueblo, las primeras que se hicieron aquí. Y bueno, pues para mí yo creo que eran cuando llegaban las fiestas de mi pueblo, que era el día de San Francisco, que como había tan pocos recursos, pues estoy hablando de hace ya 40 años, que a lo mejor unas fiestas de aquí se hacían con 4.000 pesetas. Y ese recuerdo que tenías, porque claro, aquí tampoco tenía otras cosas, ¿no? Hombre, sí, puedo decirte que hasta el año 75 se celebraba el 18 de julio, pero como no era mi fiesta. La matanza, una de las fiestas señaladas del ciclo campesino, y la Navidad, momento culmen del calendario cristiano, se celebraron espontáneamente desde el principio. No requirieron imposición ni sugerencia desde el poder, a causa de su tradición y enorme popularidad, y también de su clara índole familiar. La matanza aquí era, igual que se ha perdido radicalmente, aquí lo que era raro es que una familia no hiciese la matanza, porque, claro, económicamente aquello te valía para salir del invierno y llegar prácticamente a casi otro año y guardando donde la gente fría en la orza, la morcilla, los chorizos en un lado y todo eso. La matanza era como una fiesta, porque bueno, habíamos gente que nos pasábamos de matanza en matanza, nos invitábamos todos, entonces sí, si la familia era muy grande mataban 2, mataban 3, si era pequeña 1, pero era como una pequeña fiesta. O sea, tú llegabas aquí, de prácticamente el tiempo que vamos a entrar ya, hasta después de Navidad, y esto era olor a morcilla y a la cebolla por todo el pueblo. Como comunidades recién surgidas que eran, sin pasado común, llevó cierto tiempo que las fiestas patronales arraigaran e incluso se corrió el peligro de que se hubieran perdido en alguno de ellos, como en Mingojil. Allí, ante la pasividad de los demás vecinos, unas pocas mujeres tomaron la iniciativa de montar una comida de hermandad. Este revulsivo se convirtió posteriormente en el eje fundamental de las fiestas de San Isidro. Desde entonces las mujeres preparan un ágape a base de migas ruleras en el que participa todo aquel que lo desee. Las fiestas patronales irían adquiriendo relevancia progresivamente, incorporando a la procesión del santo patrón otros actos festivos como encierros de vaquillas, comidas de hermandad y juegos. Ya en la década de los 70 surge una celebración innovadora. Se trata de la zurra o zurrida del bidón, en la que se arrastra un bidón de gasoil o aceite con un vehículo por las calles de Nava de Campana, recordando a todos de forma estruendosa que es tiempo de fiesta. A diferencia de lo que ocurre con otros actos de celebración, la zurrida del bidón aparece como un producto original, un símbolo enteramente propio, configurado a partir de la utilización de elementos exclusivos de la agricultura mecanizada. En la actualidad, los pueblos de colonización siguen siendo eminentemente agrícolas, aunque en muchos casos la agricultura continúe como una actividad secundaria, complementaria de la economía familiar. Y si hubiera más casas, se vendría más gente. Pero no viven de la tierra, o sea que hay gente que viene a vivir aquí. Hay muchas casas aquí, hay muchísimas casas hechas ya nuevas que no son de lo que se hizo en el pueblo para los colonos. Ya de hijos de colonos, de familias de los colonos, casi toda la gente y también muchos albañiles por ahí. Y obreros. Mucho obrero y albañil, ¿no? Sí, Y camioneros también, porque veo muchas veces incluso camiones ahí. Sí. Pues también sus padres tienen parcela, pero la parcela para tanta gente cuando se casó, pues no. Unos han quedado y otros han ido. Entonces se compró un camión, el otro se compró otro camión y... Las generaciones jóvenes se han visto obligadas a buscar su medio de vida fuera, sobre todo en la construcción y el transporte. La imposibilidad de vivir de una sola parcela y la vigencia de la ley colonizadora, que impone su uso agrícola e indivisibilidad,
han conducido a cierta concentración de las explotaciones y a la pérdida de población, que es justo lo contrario que se pretendía. Lo de repartir las tierras, eso sí, una queja, pero una queja bastante, porque yo creo que la administración tenía que plantearse, y me alegro que me haga esta pregunta, me alegro bastante, porque, vamos, yo entiendo que cuando aquí la gente se vino, no cobraron durante muchos años, te dieron, entre comillas, una casa, te dieron, entre comillas, unos terrenos, pero también es verdad, yo creo que ha quedado amortizado por mucha gente que ya falleció y se ha dejado aquí su vida. Es decir, que mientras la gente en los años 60, 70 no quería la agricultura y se iba a Barcelona o se iba a otro sitio, a Valencia o tal, a trabajar, la gente aquí se preocupó de mantener y llevar para adelante esas tierras, que no era el primero que estaba todo el año trabajando para pagar un préstamo de 30.000 pesetas, incluso al año tenía que pagarlo, o de estar pidiendo pan fiado. Es que las cosas hay que decirlas como son. O de ir a la tienda y que se esperara de la tienda que le pagara a fin de año de la cosecha, ¿no? Entonces, veo que la administración en este caso no está fina o no quiere o no le interesa arreglar el problema. Porque ahora mismo un padre, cuando fallece y tiene dos, si tiene un hijo, bueno, casi es lo menos, pero cuando tiene más de un hijo, nos encontramos con el problema que para repartir la parcela, con toda la pena, porque uno no se pueden quedar, porque vale mucho dinero, tienes que vender la parcela casi a la fuerza por no quedar mal con tu familia, o tienes que vender la casa, porque no se puede partir, y tiene que dar solamente un propietario. Entonces yo, incluso si vale para esta entrevista, lo digo, que la administración, que el Ministerio de Agricultura, aquí quien sea, que después de los años, en todos los pueblos que hay de Irida de España, se den cuenta que eso ya es un patrimonio de las personas que como mi padre y como muchos han fallecido ya y se han ido con la pena de no poder eso dejarlo partido. Hoy, en los pueblos, se ven pocas caras nuevas. Unos pocos urbanitas en busca de tranquilidad y especialmente grupos de emigrantes extranjeros traídos como jornaleros de grandes fincas de los alrededores. Los más jóvenes están atentos a cualquier iniciativa que permita depositar esperanzas de continuidad de una forma de vida por la que han padecido y amado sus padres. De hecho, una nueva cooperativa se abre paso a pesar de los fracasos pasados. Con los poblados de la organización. La cooperativa llevamos trabajando en esta zona 4 años y medio y la relación que tiene con Mingo Gil es que 1/3 de los agricultores son socios de la propia cooperativa. Sin embargo, para los mayores, los antiguos colonos, la esperanza tiene que luchar contra un sombrío presagio de futuro. El momento en que las parcelas vuelvan a ser una sola, la finca única, cerrando el círculo que comenzó a trazarse al sacar del orden natural de las cosas unas tierras para dárselas a quienes las trabajan y un pueblo nuevo para que vivieran como iguales. Pues sí, porque ya se han juntado varias. Han venido gente hasta incluso de Murcia que han comprado 3 o 4 parcelas y ya pues juntan un terreno que ellos pues se pueden defender. Pero una pequeña extensión de terreno no es rentable para nadie. Yo creo que el futuro de esto va a ser, como yo digo, ciudad del dormitorio.